La vida de Jesucristo es fundamental para toda la historia humana. Su influencia alcanza a cada persona que vivió, que vive y que vivirá. Desde tiempos antiguos los creyentes esperaban con fe la venida del Mesías, mientras que hoy nosotros miramos hacia su vida, su sacrificio y su gloria, resurrección y gratitud y esperanza. Al recordarlo, nos unimos a generaciones de personas que han confiado en Él, porque gracias a Jesucristo todos podemos ser vivificados y encontrar redención. El Antiguo Testamento, uno de los escritos más antiguos del mundo que también testifica de Jesucristo. Escritura antigua aplicada a tiempos modernos. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. La temporada 3. Muchísimas gracias, Damara, por esta introducción. Y esta semana el manual nos marca una pausa en la historia o en el orden cronológico de las Escrituras y nos enfocamos en la Pascua. Esta es la semana de la Pascua y vamos a estar hablando, o el manual nos pide que nos enfoquemos en esta parte de la historia tan de Cristo. Y yo creo que no celebramos la Pascua tanto como la deberíamos de celebrar. ¿Okay? Sí. Me gusta la iniciativa de la iglesia, que ya tiene 2 años, si no me equivoco. Así como festejamos la Navidad, que podamos recordar también el sacrificio que el Señor hizo, que es básicamente por lo que tenemos un evangelio. Y todas las enseñanzas que tenemos en nuestra vida diaria o en el evangelio se centran básicamente en esto, ¿no? El Así sacrificio. Es. Fíjate, Damara, que en casa hemos hecho una tradición nueva. Mi esposa desde hace años... conforme van pasando la semana de Pascua, estudiamos y vamos viendo la vida del Salvador en esos días, en cada uno de los días, o por lo menos tratamos de adivinar o de ver cronológicamente lo que pasó esos días para tener un entendimiento mayor. Y el domingo comemos salmón. Es nuestra tradición. En Navidad comemos pavo, en Día de Gracias comemos carne, pero en Pascua comemos pescado o salmón o algo así. Hubiera ¿no? pensado en unos huevitos coloridos. Bueno, hay una pregunta que todo ser humano enfrenta tarde o temprano, Damara. ¿Qué puede realmente salvarnos? Y yo escogí la parte del manual que habla de gracias a su expiación, Jesucristo tiene el poder para vencer el pecado, la muerte, las pruebas y las debilidades. Normalmente nos enfocamos en la expiación, en el pecado y en la muerte. Pero la expiación va muchísimo más allá, Damara. Aprendemos acerca de las pruebas y las debilidades. La lección pasada hablábamos del sentimiento que tenía Moisés, de frustración tal vez cuando se para ante Faraón y Faraón le dice, pues, ¿tú qué, no? Ajá. Entonces, ese sentimiento también lo pudo entender Jesucristo gracias a su expiación. Entonces, las Escrituras responden a estas preguntas. ¿Quién puede salvarnos? ¿Quién nos salva de nuestros errores? ¿Quién en nuestras debilidades? Con una sola palabra: Jesucristo. Pero a veces hablamos tanto de Cristo que corremos el riesgo de olvidarnos lo que realmente significa. O sea, su expiación, esa parte final de su vida, que es el comienzo de la nuestra. La expiación no solamente es doctrina, no solamente es una parte de la historia, es poder y es salvación. Poder real para transformar la vida del ser humano. Y cuando uno estudia las Escrituras con detenimiento y con un verdadero deseo de aprender, podemos descubrir algo hermoso. Desde el principio, toda la historia sagrada apunta hacia Cristo. Y bueno, estas semanas o este año hemos hablado desde el Génesis y ya hasta Éxodo 6 la semana pasada. Y por ahí aprendimos también algunos capítulos de la Perla de Gran Precio, del libro de Moisés. Traducciones de José Smith. Y estas no solamente son historias antiguas, son señales del advenimiento de Jesucristo que apuntan directamente hacia el Salvador. Y quiero hacer un recorrido por esas historias bien brevemente. Por ejemplo, recordamos cuando Abraham llevó a Isaac a su monte, al monte, y Isaac cargó la leña en sus hombros para llegar hasta el altar. También vimos a José. Ahí en la historia de José vimos otro símbolo. Vimos cómo José fue rechazado por sus hermanos, fue vendido por piezas de dinero, de plata, y fue humillado antes de ser exaltado y finalmente salvó a su pueblo. ¿Okay? Siglos después,
Otro hijo sería rechazado, vendido por plata y exaltado para salvar al mundo. Y ahora en Éxodo encontramos otro patrón. Israel está esclavizado y no puede liberarse por sí mismo. Necesita un libertador, Moisés, para sacarlo al pueblo de Egipto. Y bueno, spoilers, va a suceder, sí. ¿Verdad? Pero incluso Moisés necesitaba una señal, porque siglos después fue una señal, porque siglos después vendría el verdadero libertador, no solamente del pueblo, sino de toda la humanidad, el Salvador mismo, Jesucristo. Moisés liberó de Israel de una esclavitud física, pero el Salvador nos libra a nosotros de una esclavitud espiritual. Así. Y eso nos da como ejemplo cómo las Escrituras señalan que Cristo vino a vencer las 4 cosas que todo el ser humano enfrenta normalmente: el pecado, la muerte, las pruebas y nuestras debilidades. No hay ningún otro poder en el universo que abarque absolutamente todo esto. Y Damara, en Isaías 61, del 1 al 3, es una escritura muy especial porque nos recuerda precisamente esto, que no hay ningún otro poder que sea tan poderoso. ¿Me ayudas, por favor? Isaías 61, del 1 al 3. Ok, Isaías 61, del 1 al 3. Bueno, no te preocupes. Ajá, sí, del 1 al 3. Ok, adelante. Ok. El Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre mí porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos. Me han enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad con los cautivos y a los prisioneros, a aperturar las de la cárcel. A vendar las heridas del corazón. Jesucristo sana. Esa es una de las primeras cosas que Cristo hace. Cuando conoces verdaderamente a Cristo, tu corazón sana. Sana heridas que a lo mejor nadie más puede ver. Esos sentimientos que tenemos en nuestra soledad. ¿Okay? Fíjate, Adrián, que estaba adelantándome a la próxima semana y me maravilla como lo que tú les estás diciendo, ¿no? Que los simbolismos que encontramos en la historia antes del sacrificio de Jesucristo, cómo nos iban preparando para ese gran sacrificio que Él hizo. Y hay algo, spoiler, de la próxima semana que vamos a aprender sobre la última plaga. Y me encanta, me voló la cabeza el pensar que un sacrificio de un primogénito iba a marcar la salida del pueblo de Israel. Así como el Señor, su gran sacrificio, ¿no? Gracias, Damara. También en Almas 7, 11 y 12 aprendemos que Él tomará sobre sí los dolores y enfermedades del pueblo. Y esta escritura en el libro de Mormón revela algo muy, muy extraordinario. Cristo no solamente pagó por nuestros pecados, sino que Él descendió a nuestras experiencias terrenales. Cristo conoce el cansancio, conoce la depresión, sí, conoce la ansiedad, pero también conoce la tristeza. Por eso Él puede realmente ayudarnos. Comprendernos. El presidente Dallin H. Oaks enseñó que Jesucristo no solamente limpia el pecado, sino también fortalece al discípulo para enfrentar las debilidades en la vida mortal. Esto significa que Cristo no solamente perdona, que Cristo también transforma. Y esto es algo muy, muy poderoso. La expiación, además de hacer todo esto, vence la muerte. En Alma 11, 42 del 42 al 44 dice: el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez. Y esa es la resurrección, Damara. Gracias a Jesucristo, la muerte no es el final de esta historia. Y este conocimiento también puede ser un bálsamo en el corazón cuando enfrentamos la pena, la tristeza y el dolor de la separación física. ¿Okay? Gracias a la resurrección hay un paso hacia algo mayor. Hay una cita de la hermana Reina Aburto que dice algo que yo creo que es muy poderoso. Dice: no hay victoria para el sepulcro. La muerte no tiene la última palabra. Cristo sí. Damara, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, en el Nuevo Testamento en Mateo? Vamos a leer, por favor, el capítulo 11, versículos 28 al 30, por favor. Ok. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Damara, esto, fíjate, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es decir, Cristo recibe a los cansados y trabajados. Es decir, Cristo no te va a quitar el trabajo, ni te va a quitar la carga, pero sí te ayuda a caminar con ellas. Uh-huh. Y cuando entendemos esto, es algo poderoso y transformador en nuestras vidas. ¿Ok? Y bueno, nuestra perspectiva cambia, Adrián. Nuestra perspectiva debe de cambiar. Este recorrido a través de la historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, nos recuerda esos principios poderosos de la expiación. Y Damara, quiero compartirte mi testimonio de que yo sé que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, es el gran Jehová, y que Él realmente conoce nuestras cargas, nuestros sentimientos, y Él sí puede entendernos. Él ya cargó el saco pesado que traemos. Él ya caminó con nuestros zapatos. Uh-huh. Por eso Jesucristo puede alivianar nuestro corazón y puede entendernos, pero lo más poderoso, puede salvarnos. Así es, me encanta eso que dices, que Él puede salvarnos. Y normalmente la humanidad, o el mundo, la humanidad, todos actualmente podemos ver esta parte de Jesucristo con su sacrificio, porque realmente Él sufrió como algo solamente de tristeza o de sufrimiento. Pero, hermanos, debemos recalcar que esto debe de presentar para nosotros o significar un gozo, porque representa una segunda oportunidad gracias al Salvador. Y me gusta porque el discurso del elder S. Mark Palmer, titulado Nuestra tristeza se convierte en gozo, lo describe muy bien. Y me gusta esta parte que dijiste, ¿no? El Señor representa para nosotros ese descanso. Y si bien Él murió sufriendo, debemos de tomarlo como algo que pasó para un bien para nosotros, detrás de un gozo. Y él en su discurso describe una parte dolorosa que él vivió en su vida. Dice que cuando sus padres, siendo granjeros, tenían 3 hijas, la menor de 17 meses, menor de 2 años, salieron de paseo y pasó una tragedia, ¿no? Donde ella fallece. Hermanos, vayan a buscar el discurso, no les voy a contar todo, pero está muy bonito ese discurso, ¿no? Entonces, después de eso, él pensó, el padre del hermano, que jamás volvería a ver risas en su vida y vivió una profunda tristeza. Entonces, tiempo después, el evangelio llegó a su vida por medio de los misioneros y eso cambió su vida. Al principio no aceptó el evangelio de 100, pero terminó bautizándose y agradeciendo por la experiencia que fue dolorosa, pero dice que si no hubiese pasado por ese sufrimiento, su vida no hubiera tenido un cambio. Y me gusta porque al final él agradece. Estoy agradecido porque mis padres pasaron estas cosas porque ahora él puede estar en el evangelio. Y hermanos, yo puedo testificarles que siempre va a pasar en nuestras vidas algo que nos va a tocar y que puede ser doloroso por un tiempo, pero necesitamos encontrar el gozo que viene detrás de esas segundas oportunidades. Así es, sí, te quería compartir, Damara. La semana pasada compartía yo mi trauma cuando me lastimé la espalda y dejé de bailar. Bailar no es malo, bailar es algo muy bueno y todavía me gusta mucho. Gracias a Dios ya puedo bailar otra vez. Pero en esa época de sufrimiento psicológico, emocional, que pude salir gracias a la expresión de Jesucristo, sucedió algo milagroso. Pude empezar a salir con amigos, con otro tipo de amigos, que a lo mejor ya no bailaban tanto, eran un poquito más calmados. Y haciendo una memoria, cuando yo conocí a mi esposa, que para mí es la bendición más grande que tengo. Confirmo. Yo andaba con esos amigos, o sea, en una mañana, a lo mejor un sábado, en vez de el viernes haberme desvelado y levantándome tarde, nos levantamos temprano y fuimos a una feria de la ciudad. Yo vivía en Provo, y la feria de Provo, que está ahí por Central Street, y ahí conocí a mi esposa. Entonces, lo que pudo haber sido para mí uno de los periodos más oscuros, terminó siendo una bendición.
Así es. El elder dice, si seguimos adelante con fe, seremos transformados para siempre, como lo fueron los apóstoles del Señor. Confirmo. ¿Te acordaste? Hermanos, aquí en el discurso describe que los apóstoles aprendieron el evangelio, pero tuvieron que ver morir al Salvador y verlo también resucitado para ver un cambio en ellos, ¿no? Y dice, así como lo fueron los apóstoles de antaño, al igual que ellos, seremos capaces de soportar cualquier adversidad con fe en Jesucristo. Esta fe también nos da esperanza en el día en que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y yo quería compartir, hermanos, ya voy a chillar. Cuando yo estaba leyendo este discurso, estaba pensando qué tragedia en mi vida ha pasado que ha mejorado mi vida. Y la verdad es que yo no lo he sentido así, pero me siento eternamente agradecida con mis padres, porque mi madre quedó huérfana a los 20 años. Yo no sé qué era sin mi mamá. Y no pienso qué sería de mis hijos, pero lo he hablado con ellos, ¿no? Pero esa cosa que pasó a mi mamá le hizo al final conocer el evangelio. En los últimos años de vida de mi abuela, ella alcanzó a bautizarse, pero el apoyo que recibió de parte de la iglesia y el evangelio de Jesucristo fue clave para que el gozo que ahora siento en mi vida, gracias al evangelio, tomara un vuelco en la vida de mis padres. Ella describe mucho, porque no es originaria de aquí de Hermosillo, ella es del sur del estado, de Navojoa. Y ella describe que al mudarse para acá, por decirlo así, el abrazo del evangelio fue lo que la mantuvo, ¿no? Siempre estuvo rodeada de personas, como tú dices, si no hubiera pasado lo que pasaste, no hubieras encontrado a lo mejor, o hubiese sido diferente encontrar a tu esposa. Entonces, eso es para mí que me queda como testimonio. Hermanos, pueden pasar cosas muy fuertes en nuestras vidas, pero tratemos siempre de buscar el gozo que viene detrás de algún pesar en nuestras vidas. Y las bendiciones van a llover. Hablaba yo en la semana con una querida amiga, esposa de Eduardo Vadillo, Diana, saludos. Y veíamos que a lo mejor nuestra vida cotidiana puede ser pesada y a veces querer quejarnos de eso. Pero hasta nosotras mismas nos damos cuenta o nos maravillamos de cómo el Señor obra en nuestras vidas, que esas son pequeñas cosas que no pintan, porque detrás de esas cosas nos hace crecer y tener gozo y ver las bendiciones diarias, ¿no? Entonces, qué bendición, hermanos, que podamos tener el evangelio en nuestras vidas. Veámoslos de esa forma. Qué bendición que podamos tener el conocimiento de un Cristo que murió por mí y por mis pecados, que me puede dar segundas oportunidades en esta Pascua, que podamos compartir con los demás este gran gozo que tenemos de tener el evangelio en nuestras vidas. Así es, y que celebremos en esta semana la expiación y la resurrección del Señor Jesucristo, el evento más importante, no solamente de este mundo, sino de todos los reinos de nuestro Padre, porque tuvo un eco en todas las creaciones de Dios. Damara, gracias por compartir este capítulo que ha sido muy, 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 muy emotivo y muy emocionante. La verdad que la Pascua debe de ser un momento importante en nuestras vidas, y testifico nuevamente que Jesús es el Cristo, que Él es nuestro Salvador. Y les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy y que podamos disfrutar de esta semana tan especial. Sí, y las vacaciones. Y las vacaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Hasta la próxima.